Padre Santo, bendice esta palabra que estamos compartiendo con tu iglesia. Santifica, Señor, tu palabra, unge tu palabra, y que esta palabra penetre en nuestros corazones, a nuestras mentes, nos lleve a reflexionar y a tomar decisiones. Este versículo, gracias Padre, bendícenos ideas importantes que yo quiero compartir con ustedes, que son 3 ideas en torno a la iglesia. 3 ideas, 3 verdades relacionadas con la iglesia. En primer lugar, Pedro resalta de que somos un pueblo escogido. Está refiriéndose a la iglesia. La iglesia es un pueblo escogido. Pueblo escogido. Miren ustedes el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Pedro está hablando bien claramente a sus lectores de que ellos no se convirtieron en pueblo de Dios por una decisión propia. Ninguno de los que estamos aquí en la iglesia nos hemos convertido en cristianos por decisión propia. Pedro está afirmando que los creyentes en Cristo Jesús se convirtieron en pueblo de Dios por iniciativa de Dios, porque fue Dios quien lo escogió. Dios escoge a su pueblo. Eran un pueblo formado por gracia. No eran la fuente de su propia existencia ni de su mensaje. Dios lo había llamado para constituirse su pueblo. Y si esta mañana estamos aquí, hermanas y hermanos, todos los que estamos aquí y los que faltan, todos hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios porque Dios nos escogió. Qué privilegio que usted haya sido escogido por Dios. Es verdad que usted un día dijo: yo voy a recibir a Jesús como mi Señor y Salvador y lo voy a creer, lo voy a aceptar. Sí, usted tomó esa decisión. Lo hizo usted. Yo lo hice eso un 24 de mayo del año 74. Yo tomé esa decisión. Y yo pensé que estaba de motus propio, es decir, de iniciativa propia. Yo estaba tomando la decisión de ser parte del pueblo de Dios. Pero después entiendo que no, que es Dios que me había escogido. Y cuando usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, Jesús, Dios, nos escogimos para ser parte de ese pueblo de Dios. En sus palabras de introducción, Pedro se refirió a ellos como un pueblo escogido. Primera de Pedro 1:2, habían llegado a ser el pueblo de Dios. Ahora, esta elección no es exclusiva para los creyentes a quienes Pedro escribió. Usted dirá: sí, Pedro está dirigiéndose a los cristianos del primer siglo. No, ¿qué tiene que ver eso conmigo, que estoy aquí en el siglo XXI y aquí en Vitacura, en Santiago de Chile? Porque podría haber ese tipo de razonamiento, ¿sí o no? Usted lee la Biblia y dice la Biblia: sí, Pedro se dirigió pero a cristianos del primer siglo, a lo mejor Dios lo escogió solamente a ellos. Pero quiero decirle, hermanas y hermanos, que esta elección que Dios hace de elegir un pueblo es la herencia común de todo el pueblo de Dios a lo largo de las generaciones. ¿Usted lo cree? Esta elección es para todas las generaciones. Él es el que inició todo, es quien originó nuestra redención. Él es quien nos escogió a nosotros. Usted dele gracias a Dios en esta mañana por estar aquí y por haber sido escogido y escogida del Señor. Pedro expresó esta realidad: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Mire usted el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Claro, ¿dónde estábamos antes cuando no pertenecíamos al pueblo escogido de Dios? Ahí está clarito. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no eran parte del pueblo de Dios. Yo no era parte del pueblo de Dios sino hasta mayo del año 74. Hasta antes de esa fecha yo no era parte del pueblo
Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que antes no éramos pueblo. Yo quisiera que en estos momentos, por un segundo, aunque sea, recuerden cómo eran ustedes antes de ser parte del pueblo de Dios. ¿En dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué maquinábamos en nuestra mente? ¿Tras qué cosas corríamos? ¿Qué agarraban nuestras manos? ¿Sobre qué nuestros pies se apresuraban? Antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Bendito sea Dios. Usted esta mañana, dele gracias a Dios y diga: yo antes no era pueblo de Dios, pero ahora soy pueblo de Dios. Pertenezco, soy escogido por Dios. Pedro está expresando esta realidad. Esta realidad no es solamente nuestra, es la maravillosa herencia de todos aquellos que han aprendido o que han respondido a las iniciativas de la gracia de Dios, porque es Dios con su iniciativa. La gracia de Dios es antes de nuestra aceptación como Salvador. Antes de que usted lo reciba a Cristo como su Salvador, ya la gracia de Dios estaba trabajando en usted por mucho tiempo para que le traiga a los caminos del Señor. Dios le habló de muchas maneras antes que usted se convierta al Señor Jesucristo. La pregunta que yo le hago esta mañana es: ¿conoce usted esta realidad? ¿Ha experimentado la maravilla del perdón y la misericordia de Dios? Le pregunto y conteste usted en su corazón: ¿ha experimentado la maravillosa gracia y la maravillosa misericordia de Dios en su vida? Si no es así, usted puede conocerlo. Este es el corazón del mensaje de Pedro. Usted puede conocer a Jesucristo personalmente hoy, ahora. Usted puede conocer a Jesucristo hoy. Él lo invita a acercarse por medio de la gracia que Dios derrama en su corazón. Y no tiene que esperar el final de sus días para decir: bueno, cuando sea ya viejito, viejita, me voy a convertir al Señor. Saben, hermanos, hace unos domingos yo les comenté de aquí con cierta pena de un señor a quien yo estaba evangelizando, una persona a quien quise mucho. No sé, se me inspiró mucho cariño y lo evangelizaba a esta persona y me decía: mire, pero yo soy ateo. Decía: pero igual reciba a Jesús como su Salvador. Y él me prometió que iba a estar aquí ¿cuándo fue el domingo de las elecciones de las primarias? ¿Cuándo fue? El último domingo de el último domingo de junio había primarias. Él me prometió que iba a venir el primer domingo de julio. O sea, el primer domingo de julio, después que yo le había evangelizado 2 años o más. Dijo: yo voy a venir el primer domingo de julio. Habíamos anotado que él venía. Pero el domingo de las elecciones, es decir, faltando 7 días para que venga aquí y era un hombre de palabra, yo sé que iba a venir. Ese día fue, sufragó, cumplió su deber cívico, regresó a casa, se acostó en su cama, le dice a su esposa: me siento un poco mal, voy a descansar. Se pone a descansar y después comienza a hacer algunos gestos raros mientras está acostado, y la señora pensó que estaba haciendo broma porque él era un poco bromista, y no, se estaba muriendo. Me llamó la señora, me dice: su amigo Lucho acaba de fallecer. Yo digo: ¿cómo? No entiendo. Acaba de fallecer. Yo digo: pero ¿hace qué tiempo? No, hace 20 minutos. Le digo: llévelo a resucitación o a algún sitio. Que tiene que aceptar a Jesús, que él había muerto por sus pecados. Yo no sé si en esos minutos finales, porque ya su corazón estaba sensibilizado, iba a venir a la iglesia el primer domingo de julio. No sé si alcanzó a decir lo que dijo el ladrón en la cruz. ¿Recuerdan que un ladrón en la cruz dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y el Señor lo perdonó en ese momento y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia de Dios es tan enorme que a lo mejor en el último instante de la vida uno puede alcanzar la salvación. Pero saben, hermanas y hermanos, Dios no te quiere a ti en el final de tu vida entregando tu corazón a Él.
Él te quiere ahora. Y te quiere ahora cuando todavía eres joven, cuando tienes fuerzas. Por eso dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. No dice cuando ya estés viejito, cuando ya no puedas dar nada. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Tú puedes ser parte del pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es el requisito para ser parte de ese pueblo escogido? Abrir el corazón al Señor Jesucristo, creer en Él, decir yo sé que tú viniste a este mundo por mis pecados, entregaste tu vida en la cruz del Calvario, como Él mismo dice. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Yo he venido a dar mi vida por ustedes, lo dijo el Señor. Y ya Pablo, interpretando el mensaje de Jesús, dijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes entrar a ser parte del pueblo escogido de Dios a través de Jesucristo, mediante la fe, recibiéndolo como tu Señor y Salvador. Es ir a decirle, Señor, Señor, toma mi corazón, toma mi vida, te recibo como mi único Señor. Pedro animaba la fe de los cristianos a quienes les escribía, un pueblo esparcido, frecuentemente aislado y disperso en un vasto territorio, y les alentaba a seguir firmes en medio de las circunstancias de la prueba, y les decía, no están solos, pertenecen a Dios y son parte de un pueblo nuevo, el pueblo de Dios. Así que la primera afirmación que hacemos basado en este versículo es que usted y yo somos miembros del pueblo escogido de Dios. Amén. Y si usted todavía no siente que es parte del pueblo escogido de Dios, hágalo ahora, reciba a Jesús. Él es la puerta de entrada. Él mismo dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es conmigo. Jesús es el camino. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, el Señor dice que ningún otro nombre bajo el cielo hay dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino únicamente en Cristo Jesús. La segunda verdad que encontramos en este pasaje dice es que somos un pueblo santo. Mire usted el versículo 9. Primero dice que somos linaje escogido. ¿Está mirando el versículo 9? Primera afirmación, somos un pueblo escogido. Segundo es que somos un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo santo. Pedro continuó afirmando un aspecto muy significativo de este nuevo pueblo. Vosotros sois nación santa. El Señor habló por medio de Moisés, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Pedro hizo eco de esta desafiante demanda para los creyentes, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Simón Pedro reclamó esta demanda a la herencia de Israel y la aplicó al pueblo al cual escribía. Ustedes han sido elegidos, han sido destinados por Dios Padre y santificados por el Espíritu Santo para ser obedientes a Jesucristo. Les digo, esta es su herencia, este es su futuro, ustedes son un pueblo santo. Es decir, no solamente fueron un pueblo escogido, sino que fueron un pueblo santo. Y nosotros hoy también somos llamados por Dios como un pueblo escogido y como pueblo santo. Y usted dice, pero ¿cómo puedo yo ser santo? Usted no puede. Yo tampoco. Así como usted no se puede salvar por sí mismo, usted no hay nada que haga por sí mismo para ser salvo, a menos que la gracia de Dios lo salve. Igualmente usted para ser santo no puede hacer nada, excepto
pedir que esa gracia de Dios, esa gracia infinita, esa misericordia infinita del Señor, venga a su vida por medio del Espíritu Santo y le santifique su corazón. Amén. Y cuando usted es santificado por la obra del Espíritu Santo, usted se constituye en parte de ese pueblo santo que Dios está construyendo. Anteriormente en la misma carta también Pedro había apelado a la herencia del pueblo de Israel, le había aplicado directamente a sus lectores. Miren ustedes 1 de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16. Podemos leer esa cita muy linda. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lean conmigo este pasaje. Este es un pasaje que hay que prestarle mucha atención. Como hijos obedientes, como pueblo escogido, ustedes, no os conforméis, que significa no os conforméis, no sigan la corriente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Lo que Pedro está diciendo, dejen lo que hacían antes. Los conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Claro, ignorábamos las cosas del Señor, es la idea. Ignorábamos la gracia de Dios. Ignorábamos la misericordia del Señor. Pero miren ustedes el contraste. Si no, como aquel, ¿quién es aquel? Dios. Aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos llama a una vida de santidad. La santidad a la cual Pedro llamó a sus lectores es la herencia para todos nosotros hoy. Hemos abrazado conscientemente el llamado a la santidad y se ve englobado en los artículos de fe de nuestra iglesia. Es un tipo de obediencia, de amor y compasión, de misericordia y aceptación. Es una obediencia de resistencia firme al pecado y a todas sus formas y resistencia al mundo que nos rodea. El pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo santo, apartado. Es una obediencia de rendición al señorío de Jesucristo, a vivir bajo el poder del Espíritu Santo, a un amor profundo por todas las personas, un amor profundo a Dios. Y esta es una obediencia de compromiso activo en las necesidades de las personas que hoy conformamos la iglesia del Señor. Usted, hermana y hermano, déjeme preguntarle, esta magnífica obra de gracia, de santidad, de entera santificación, es más que solo una teoría. Esta es vida profunda. Esto es realidad. Pero la pregunta que quiero hacerle es, ¿ha experimentado usted esta maravillosa gracia en su vida? ¿Ha sido usted santificado? ¿Ha sido lleno del Espíritu Santo? ¿Ha recibido el Espíritu Santo en su corazón? Si no lo ha hecho, invítelo al Espíritu Santo a entrar a su vida. Esa es la voluntad para usted. Esa es la voluntad de Dios para usted. Le pregunto, ¿buscará la plenitud de Dios? ¿Ofrecerá su vida redimida a Él, dejando completamente de lado todo tipo de soberanía que no sea Él en su vida? ¿Dejará que el Señor sea el Señor en todos los rincones de su vida? Y esto implica consagrar nuestra vida al Señor. No solamente es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, es también rendirle a Él todo el señorío de nuestra vida. Someterse. ¿Saben? Consagración a Dios, yo lo ejemplifico de esta manera. Es entregarle a Dios todas las llaves de nuestra vida. Todas las llaves de nuestra vida.
Cuando usted invita a alguien a su casa y le dice, siéntate como en tu casa, puedes entrar a la cocina, abrir la heladera, come lo que hayas, toma las llaves de la puerta principal, de la reja, etc. Pero aquí hay un par de piezas. No te voy a dar las llaves. No me dice eso, pero es obvio. O usted tiene un escritorio ahí con llave y solo usted tiene esa llave para ese escritorio. Porque hay cosas muy íntimas y muy personales, no nos puede exponer. ¿Saben? Cuando nosotros nos consagramos al Señor, es entregarle todas las llaves de nuestra vida al Señor. Y Él tiene acceso a nuestra vida. Él entra y sale. Y Él decide lo que nosotros somos. Por eso la consagración es, Señor, toma mi vida, te la entrego, tú sé el Señor de mi vida. Y ese es el nivel de espiritualidad que Dios está buscando hoy en sus hijos. Y yo les animo en esta mañana, hermanas y hermanos, para que entreguen todo su corazón al Señor. Amén. Para que entreguen toda su vida al Señor. Y le digan, Señor, toma mi vida, es tuya.